La pregunta, ¿hacia dónde vamos? Sabrina dice, vamos sin norte. Vamos a ver el video y luego entramos en el análisis. Sin el ruido de otras crisis recientes, la ruptura interna de la coalición Vamos es hoy más profunda que nunca. El impulso electoral que llevó a 20 diputados al poder, montado sobre el discurso anticorrupción de Juan Diego Vázquez y Gabriel Silva, se prueba otra vez insuficiente para mantenerlos cohesionados. ¿Por qué importa? Porque estamos ante un gobierno que concentra poder sin construir consensos ni respetar los contrapesos. Una democracia sin oposición real equivale a darle un cheque en blanco a un mandatario que ganó con apenas el 34% de los votos. La supuesta coalición opositora de los 37 diputados no fue coalición ni fue opositora. No cumplió una sola de sus promesas. Por eso, la esperanza de una fiscalización efectiva recae hoy en Vamos y en menor medida en Seguimos. La grieta en Vamos se evidenció con la reforma a la Caja del Seguro Social. Desde entonces las diferencias por la cercanía con el Ejecutivo han sido constantes. Primero el convivio con Mulino, luego las reuniones privadas con el presidente, las deserciones, las acusaciones de traición en las comisiones y ahora un voto dividido en el presupuesto 2026, a pesar de que la directiva pidió rechazarlo, pues el mismo no refleja los principios de transparencia y rendición de cuentas del movimiento. Ignorando la línea, hubo quienes prefirieron alinearse con el gobierno tras semanas de hacer taquilla criticando lo que luego aprobaron. Resulta que a la hora de ejercer oposición con votos, no todos los de Vamos fueron. Me refiero a Jorge Bloise, Neftalí Zamora, Yareli Rodríguez, Carlos Saldaña, Polet Thomas, Jonathan Vega y la suplente de Manuel Samaniego. Lo resumió sin eufemismos la diputada Alexandra Brenes. Muchos prefieren callar para no perder un favor o una amistad con el Ejecutivo. Y el diputado Luis Duque remató en X. No puedes aprobar un presupuesto con los 250 millones para laptops y luego quejarte de lo que tú mismo permitiste. Varios dilemas conceptuales rodean a Vamos. 1. Llegaron al poder impulsados por las figuras de Juan Diego y Gabriel. Sin embargo, para incidir como bancada, necesitan ser un colectivo, no una serie de personalidades compitiendo por la atención. 2. El discurso anticorrupción les sirvió para ganar, pero es insuficiente para incidir en la agenda nacional. Cualquiera puede proclamar que lucha contra la corrupción, incluidos los corruptos, pero para tener impacto real como bancada necesitan establecer posiciones en los asuntos fundamentales del país, porque cuando estén en el debate la reapertura de la mina, las reformas electorales o los nombramientos del Ejecutivo con patente de corso, ¿qué postura asumirán? 3. Cuestionan a los partidos tradicionales, pero sin coherencia interna y sin ninguna definición ideológica, pueden terminar pareciéndose bastante a lo que critican. Otro vehículo para capturar poder y fondos públicos. Las señales de la crisis de identidad abundan, como la foto del diputado Jorge Bloise con Álvaro Uribe, un expresidente que, entre otras cosas, intentó interceder a favor de Martinelli cuando enfrentaba su proceso de extradición. ¿Eso refleja la posición ideológica de Vamos o fue solo un selfie para buscar notoriedad? Vamos tiene un dilema existencial que definirá su futuro inmediato. O se convierte en una alternativa que articule un proyecto de país o queda reducido a comentarista disperso de la corrupción ajena. Si no define pronto una visión común, se diluirá y si no establece mecanismos de disciplina, ese norte seguirá siendo abstracto. Porque lo que está en juego no es solo su cohesión interna, sino las expectativas ciudadanas que sobre ellos pesan desde su irrupción sin precedentes en la Asamblea en las elecciones de 2024. Eso es lo que no pueden darse el lujo de traicionar. Sabrina, desde el primer momento se le advirtió desde diferentes frentes a esa bancada sólida de Vamos que el país entero a quien más le iba a exigir era a ellos, porque significaban, representaban la esperanza de un cambio dentro de la Asamblea Nacional que venía con un enorme desprestigio. Sin embargo, parece que hay unidades dentro de la coalición que han ignorado este llamado, esta advertencia, este consejo
que se les dio desde un primer momento y han preferido inclinar la balanza hacia el lado oscuro de la Asamblea Nacional, porque nadie puede negar aquí que hoy la bancada está dividida, está partida. No sé si en dos o en tres. Yo no sé si tú percibes lo mismo. Bienvenida, Sabrina. Sí, hablo precisamente de esa crisis en la bancada que creo que todo el país reconoce, y yo creo que un elemento que ha estado como un común denominador desde que empezaron las diferencias ha sido la cercanía con el Ejecutivo. Si vemos cada una de las otras diferencias o crisis más escandalosas, vemos siempre algunos diputados inclinándose a buscar el favor del Ejecutivo. Cuando fue la votación para la reforma a la Caja del Seguro Social, dio libertad a sus diputados de votar como quisieran, pero luego hubo la invitación al convivio solamente para los que votaron a favor. Y en ese momento la jefa de bancada recomendó no asistir, y aún así hubo quienes asistieron. Luego recordamos a Mulino hablando de dos diputados de Vamos que se reunieron con él para buscarle, digamos, para buscar su aprobación a que ellos fueran presidentes de comisiones. El presidente lo dijo y la bancada no lo sabía. Luego, en la misma conformación de las comisiones, en esas votaciones, hubo acusaciones de traidores. En fin, esto ha sido un tema que se ha ido arrastrando mucho tiempo. Y ahora, para la votación del presupuesto 2026, hubo un análisis grande, profundo, que hizo la Junta Directiva basada en los argumentos que esbozaron muchos de sus diputados. Por ejemplo, la diputada Yanin Prado, que tuvo una participación muy notoria y muy destacada en el análisis del presupuesto 2026, la diputada Ale Brenes, diputados que realmente analizaron lo que había en ese presupuesto, y al final el análisis determinó que la recomendación basada en los principios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas del movimiento era votar en contra del presupuesto. Y eso está establecido en un memo interno que, bueno, que eventualmente se filtró y se hizo público. Yo muestro una de las páginas en el video. Entonces, tú tienes esa directriz y tienes a todos los diputados haciendo taquilla con varios de los excesos y de los gastos, como la villa diplomática, etcétera, etcétera, las laptops, pero a la hora de emitir el voto, tienes a muchos de esos diputados que criticaron votando a favor del presupuesto. Inmediatamente empiezan las recriminaciones de, por ejemplo, la diputada Brenes, el tuit del diputado Luis Duque, porque al final la gente tiende a meterlos a todos en el mismo saco. Y realmente yo considero que hay diputados que están siendo cónsonos no solamente con el análisis que se hizo a nivel del colectivo, sino también con sus palabras. Y creo que ya es hora de que el movimiento empiece a definir, uno, cuál es su posición en temas importantes para el país, porque yo creo que una de las razones de esta crisis es que el discurso anticorrupción sirve para todo y lo puede usar cualquiera. Y eso lo hemos visto en la historia de Panamá, Álvaro. No olvidemos que Martinelli llegó con el discurso de entran ricos y entran pobres y salen millonarios. Luego llegó Varela con el mismo discurso anticorrupción. Todos han utilizado el discurso anticorrupción. Sí, no todos tienen credibilidad para hacerlo, pero el discurso anticorrupción no te define o no define tu postura de país, de visión de país, o incluso tu visión ideológica en temas fundamentales. Y por eso es que las divisiones se dan en temas como el presupuesto, que un presupuesto no es más que, digamos, la exposición de cuáles son tus prioridades como Estado, como gobierno, dónde vas a invertir tus recursos y dónde no. O la reforma a la Caja del Seguro Social. Ahí es donde ves las divisiones. En los temas temas sustantivos, donde tienes que tomar una postura. Y por eso planteo que a futuro, si ellos quieren incidir realmente en la agenda nacional,
como bancada numerosa, tienen que empezar a tomar medidas. No, y definitivamente que tienen que empezar a entender lo que dije en un principio, la ciudadanía los está mirando, a cada uno de ellos, uno. Segundo, que como equipo funcionarían mejor que de manera individual. Y lo que estamos viendo en algunos de ellos es precisamente ese individualismo. Quieren ser los Messi o los Cristiano Ronaldos dentro del equipo y así no van a alcanzar, no van a lograr absolutamente nada. Lo que se está observando en el escenario nacional es precisamente que cada uno está alando la carreta para su lado y eso no lo van a poder resolver si no se sientan a ponerse de acuerdo, a tomar decisiones en conjunto, porque la mayoría de ellos son políticos jóvenes que evidentemente tienen en su mente proyectos, planes a futuro como políticos. Pero si en esta vuelta la gente no les da una buena calificación y los está observando de la manera como están actuando, no van a tener ninguna oportunidad en la próxima elección. Y lo que van a lograr con eso es que el elector, el votante, diga, independiente, que va, yo no me monto una vez más en este barco. Ese es el problema y todavía están a tiempo de corregir rumbo, de consolidar un buen equipo, un gran equipo y seguir adelante como colectivo, pienso yo, Sabrina. Sí, exactamente por eso se hace, y estoy haciendo en esta ocasión una crítica que considero necesaria y constructiva, porque hay unas expectativas que ellos deben o están obligados a cumplir, porque los ciudadanos esperan más de ellos que de otros diputados. Precisamente por eso es que, digamos, la crítica con ellos es más severa, porque ellos mismos generaron ese tipo de expectativas. Entonces, creo que tienen que tener eso presente y establecer algún tipo de mecanismo para ser un colectivo y no una serie de personalidades compitiendo por la atención, como digo en el video. Porque, claro, ellos llegaron por el impulso de figuras, especialmente el impulso de Juan Diego Vázquez, pero ahora llegaron siendo 20, ahora son 18. ¿Y cómo estableces estos mecanismos para que seas equipo en los temas importantes de país? Ya ha habido 2 temas importantes de país donde se han dividido. Sí, a mí alguien me dijo, ya son 9 y 9, imagínate cómo están las cosas allá adentro. Entonces, y no estamos aquí planteando que tienen que ser una oposición radical, pero por lo menos sean congruentes con lo que cuestionan y lo que critican. Si cuestionas y criticas, entonces a la hora de votar tienes que ser congruente con esa crítica y con ese cuestionamiento, porque yo no puedo pasarme aquí en mi curul o en mi silla dentro de la comisión criticando y cuestionando y a la hora de votar entonces apoyo. Yo creo ¿Qué es lo que dicen los diputados Duque y la diputada Brenes en un tuit y en un discurso que dieron justo después de la aprobación del presupuesto? O sea, si te la pasaste semanas pegándole al presupuesto como una piñata y pegándole a ciertas personas del gobierno, entonces cuando vas a emitir tu voto tienes que ser congruente. Más aún cuando hubo un trabajo de análisis del colectivo Vamos, del movimiento Vamos, indicando cuál era la recomendación. O sea, estaba esa recomendación y hubo algunos que prefirieron no seguirla. Y la coalición Vamos se fundamenta, se cimienta sobre principios y valores que iban totalmente diferente o en la vía contraria
a lo de los partidos políticos tradicionales. Y hoy algunos de los miembros de esta coalición están precisamente haciendo exactamente lo mismo que los políticos tradicionales. Ellos hablaban de una política distinta, de transparencia, de rendición de cuentas, participación ciudadana, renovación generacional en la política panameña, jóvenes y nuevos liderazgos que tomarían un rol mucho más visible, fiscalización exigente del poder público, promover un buen gobierno, atacar la corrupción, fortalecer instituciones democráticas, abrir espacios de participación ciudadana, cambiar la forma de hacer política, menos alianzas tradicionales, mayor independencia. O sea, habían principios, hay principios, pero escritos en el papel. Como decimos, no queremos llegar a pensar que el papel lo aguanta todo en el caso de Vamos. Y yo creo que todavía están a tiempo de sentarse ustedes sin cámaras, sin selfies, sin taquilla y tratar como adultos, con la experiencia ya que tienen de más de un año y un periodo. O sea, ya llevan 3 periodos, porque este es el primer periodo de la segunda legislatura. Con esa experiencia acumulada debieran, sentarse, analizar, reflexionar y corregir rumbo en beneficio tanto de la coalición como de ustedes y principalmente del país, que es el que está requiriendo de que se pongan en ejecución precisamente esos valores y principios que ustedes nos plantearon a la hora de salir a buscar los votos y que la gente vio en ustedes la posibilidad de que muchos de esos políticos que ya estaban dañados no regresaran a la Asamblea Nacional. Sí, absolutamente. Por eso digo que esto es importante no solamente para ellos, es importante para el país, porque necesitamos como país una oposición responsable, una oposición sólida, porque ya hemos visto que tenemos un ejecutivo, un gobierno que concentra poder, que no necesariamente respeta los contrapesos. Hemos visto lo que ha pasado con el órgano judicial, que en muchas de sus decisiones parece inclinarse hacia el Ejecutivo. Hemos visto lo que ha pasado con instituciones de control, con que el presidente avala ahora los superpoderes del Contralor, le quita el apoyo a la propuesta anticorrupción del procurador. O sea, están pasando cosas en términos institucionales y por eso las esperanzas y el papel de una bancada como Vamos son más importantes, son más relevantes. Y la pregunta que yo hacía al principio, tú hablas de Vamos como grupo, como colectivo. Yo hablo de hacia dónde vamos como país, Sabrina, en este momento. Yo veía una fotografía que ha estado circulando y que la envió la propia Presidencia de la República, no sé con qué propósito, porque ningún flaco favor hacen con esta fotografía donde aparece el señor José Raúl Mulino frente al señor Félix Falabella conversando amenamente en el palco presidencial para las fiestas patrias. Entonces me pregunto yo, acabamos de salir de un escandalito donde se hablaba de una licitación de la compra de uniformes cuyo dueño de la empresa era precisamente, según se publicó en los medios de comunicación, el señor Falabella. La licitación fue suspendida, se va a volver a realizar y él, después de toda esa enorme cantidad de críticas que se dieron en ese momento, sale en una foto frente a frente conversando como uno de los invitados especiales en el Palacio Presidencial. Yo no entiendo realmente. ¿Tú lo entiendes? Bueno, yo lo que veo es que las máscaras ya se han caído las máscaras. Ya se han caído las máscaras. O sea, cuando ocurrió el accidente en el aeropuerto de Venezuela y se supo que era el avión propiedad de Ramón Carretero, primo del señor Félix Falabella, y nos preguntábamos por qué el gobierno no dijo nada, a pesar de ser un ciudadano panameño, que investigaciones han señalado como uno de los testaferros o hombres más cercanos a Nicolás Maduro.
a pesar de la postura que tiene el gobierno panameño con la dictadura de Nicolás Maduro, y uno se pregunta por qué el silencio. Bueno, porque los Carretero, el señor Carretero y el señor Félix Falabella con sus empresas han sido cercanas a distintos gobiernos y también a este gobierno. Y de pronto sale esa contratación express que les toca cancelar por la presión de periodistas como tú, de medios como el Diario de la Prensa, por la denuncia de un diputado, etcétera, etcétera. Pero con todo y eso, ahora sale fotografiado con él. Y también hay un viaje misterioso durante las elecciones, días antes de las elecciones, de José Raúl Mulino con el señor Félix Falabella en uno de los aviones que también sigue de cerca la oposición venezolana, que nunca fue explicado. Así que creo que en este momento ya no les importa mucho las apariencias. Es lo que te diría. Ahí le acabo de mandar algo. Ahí está clarito. Sí, exactamente. Increíble. Y no es inteligencia artificial, fue enviada precisamente entre el grupo de fotos que manda Presidencia de la República. Es increíble lo que se observa allí, evidentemente, una persona que está siendo cuestionada por una licitación que fue bajada del portal, luego se va a volver a realizar, y a mí no me saca nadie de la cabeza la idea de que ellos mismos se van a ganar esa licitación. Pero ¿cómo queda entonces la imagen del presidente a la que hay que cuidar por parte de la Secretaría de Comunicación del Estado con una fotografía como esa? Evidentemente, nada bien. Oiga, y la disputa o el debate entre Mayer y el señor Diógenes Galván. Diógenes Galván, en la que no ha entrado Diógenes Galván. El que se metió en la polémica fue el señor Mayer Mirachi. Mira, yo creo que el alcalde de Colón utilizó su espacio para darle un mensaje al gabinete que estaba allí por el 5 de noviembre, para abrir un debate que es necesario. Creo que es necesario empezar a preguntarnos de dónde vienen los impuestos municipales, cómo debe mantenerse un municipio y por qué vivimos en un país donde hay tantos enclaves económicos o empresas que tienen exoneraciones o disposiciones especiales o subsidios. Creo que eso es una pregunta obligada. Y la pregunta de la distorsión en la renta, en los impuestos que pagan algunos y que no pagan otros, es un debate postergado, y creo que lo que ha hecho el alcalde de Colón es abrir el tema al debate. Preguntarse por qué una ciudad donde alrededor se genera tanta riqueza tiene tan pocos recursos a su disposición el municipio para hacer los cambios que sus ciudadanos requieren. Entonces, el alcalde de la capital lo ve como un tema ideológico, como un tema de populismo. Yo creo que porque evidentemente, y también hablando de fotografías, eso quedó evidenciado, la cara del presidente Mulino no fue de pocos amigos, no le gustó el discurso del alcalde de Colón, no le gustó escuchar eso. Entonces, de alguna manera, creo que el alcalde de Panamá trató de ponerse del lado del gobierno y de vender esto como un tema populista y como un tema de una persona fracasada o de que fracasó con su argumento. Y yo creo que no fracasó con su argumento, porque todo el país empezó a preguntar, wow, ¿qué pasa allí? ¿Qué pasa en el municipio de Colón, que se genera tanta riqueza, pero hay tan poca riqueza disponible para hacer las inversiones que el municipio requiere? Y creo que es un debate válido, más allá de las disposiciones especiales y legales que tenga la zona libre de Colón. Esto va más allá, porque él no solamente mencionó la zona libre de Colón, mencionó puertos, mencionó 2.600 empresas. Sí, habló de generadoras de energía eléctrica también que hay en Colón. Porque como yo decía esta mañana, y lo comparaba con el deporte, Colón es desde hace rato
el estadio donde se lleva a cabo grandes partidos de fútbol, pero no recibe nada de la taquilla de esos grandes encuentros llenos de patrocinadores, de recursos, de dinero. Pero ¿cuánto recibe Colón? ¿Cuál es el beneficio que recibe Colón de que en su gran estadio esté el Barça, el Real Madrid, el Atlético de Madrid? Nada. Entonces yo creo que quizás no es un tema de hablar de más impuestos, quizás no sea ese el tema, sino de que a Colón se le distribuya, se le otorgue, se le entregue parte de ese gran pastel que va a parar nada más y nada menos que a la caja común, al fondo común del Estado panameño. Yo creo que estamos hablando de una isla de pobreza, una ciudad que da pena, y los propios colonenses no me van a dejar mentir, da pena muchas veces cuando tú llegas al centro de Colón y te das cuenta en las condiciones en que el Estado, el gobierno tiene a Colón, y eso que me concentro específicamente en el centro de Colón. Si me voy a la zona, a los campos de Colón, también tendríamos que... En Panamá paga impuestos en Panamá, pero también va a Colón. ¿Por qué no se divide ese recurso? Correcto, creo que es un debate absolutamente válido y creo que, contrario a lo que dijo el alcalde de la capital, Diógenes fue exitoso, el alcalde de Colón fue exitoso abriendo ese debate. Es que estamos hablando de dos municipios totalmente diferentes, un municipio que está lleno de dinero, el municipio de Panamá, versus un municipio que tiene que pedir limosna, que es el municipio de Colón. Así es. Así es. ¿Qué piensas de la decisión que se tomó ayer con el vicepresidente, el ex vicepresidente José Gabriel Carrizo, de cautelarle algunos bienes, algunas propiedades, algunas cuentas bancarias? La semana pasada, creo, se procedió contra Héctor Valdés Carrasquilla, alcalde de San Miguelito, y son decisiones que está tomando el Contralor, que muchos pensaríamos que debieran venir del Ministerio Público. ¿Qué piensa Sabrina al respecto? Pienso lo mismo. Pienso que el hecho de que estén mostrando ahora casos que la ciudadanía obviamente quiere ver, rendirle cuentas ante la justicia, el ex vicepresidente, el poder detrás del presidente y casi que el poder detrás de todo en el quinquenio pasado, y el exalcalde Héctor Carrasquilla, son casos, digamos, que generan mucha popularidad, pero el mecanismo sigue siendo el mismo, y el mecanismo sigue siendo: los superpoderes de la Contraloría fueron demandados ante la Corte Suprema, siguen siendo cuestionados. Entonces, no porque tú muestres un gran circo quiere decir que el mecanismo es el que se requiere en un Estado de Derecho para asegurar el debido proceso. O sea que yo sigo pensando que hay que separar el mecanismo, que en este momento hay un gran cuestionamiento sobre el mismo, de estos casos particulares que ojalá estuviesen, digamos, guiados o llevados por el Ministerio Público, porque esa es su labor. Yo creo que están intentando darle notoriedad y darle popularidad a los superpoderes de la Contraloría, mostrando estos casos, cuando aquí lo importante es, digamos, preservar el Estado de Derecho, que curiosamente fue lo que José Raúl Mulino siempre alegó o siempre pidió cuando hablaba de la justicia selectiva o cuando hablaba de la persecución del Ministerio Público de Kenia Porcel o de la Procuraduría Paralela. O sea, él siempre hablaba en campaña y muchos años atrás, de la importancia de la independencia del Poder Judicial, de la independencia de eso, de los criterios políticos, y entonces ahora estamos viendo un mecanismo y unas capacidades que, a juicio
de varios conocedores, varios exmagistrados, exceden lo que debería estar haciendo sola la Contraloría. Entonces, crean una situación para que se vuelva muy popular lo que está haciendo la Contraloría o lo que supuestamente está haciendo la Contraloría, porque es la información escasa que tenemos, cuando el procedimiento mismo está siendo cuestionado, y yo pienso que está siendo legítimamente cuestionado. ¿Y por qué entonces el Ministerio Público no acciona? Yo creo que eso tiene que ver con esta, digamos, disputa entre el Contralor y el Procurador, y la posición clara que ha tomado el presidente, clara y pública, de apoyar al Contralor y no al Procurador. Es lo que creo, ¿no? Porque estamos en un país de por sí presidencialista, pero con un presidente con una personalidad de hombre fuerte, y de aquí se hace lo que yo digo, incluso hablando de fotografías, vuelvo y digo, con la fotografía de sus gestos durante el discurso del alcalde Diógenes Galván, te das cuenta el tipo de líder que es. Te hice una pregunta y creo que se te olvidó la respuesta. Y quiero cerrar con eso. ¿Hacia dónde vamos, Sabrina? El presidente habló de que en enero, o sea, el 2 de enero, va a hacer algunos anuncios que buscan lograr una unidad de país, que transmitir esperanza, que va a ser el 2026 un mejor país. No sé si eso tú lo ves en el horizonte. Mira, si algo hemos visto durante este gobierno es que las palabras no vienen acompañadas por acciones. Entonces nos han prometido muchas cosas que cuando ves las acciones, pues reflejan lo contrario. Hablando, por ejemplo, de austeridad, de contención del gasto, y por otro lado viendo estos gastos injustificados y excesivos, estas contrataciones express que se anulan, pero que después algo fotografiado con esa persona. Entonces, creo que la palabra del mandatario va perdiendo valor, va perdiendo credibilidad. Por eso que él diga eso, como ya lo ha dicho antes, no me dice nada. Como ciudadana y como periodista, a mí no me dice nada. O sea, no me dice que nada vaya a cambiar, ni su estilo de gobierno, ni el rumbo del país. Bueno, muchísimas gracias, Sabrina, por estar con nosotros en la mañana de hoy, aquí en Noticias 180 Minutos. Gracias, como siempre, por el espacio. Que tengas excelente día. Bien, seguimos acá. Estamos a la espera precisamente de que se conecte con nosotros el diputado